En noviembre de 2021, 2 hombres llegaron a la puerta de un hospital en Los Ángeles y afirmaron haber encontrado a una mujer inconsciente en una acera cercana. Dijeron que simplemente querían ayudar. Sin embargo, se fueron sin dar sus nombres, sin pedir información de la chica o identificarse. Unos días después, la policía encontraría que estas personas en realidad no querían ayudar a esta joven, sino que eran quienes habían sido los culpables de que ella se encontrara en esa situación. Y al final la chica terminó perdiendo la vida. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de David Pierce. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Nacido el 17 de febrero de 1982, se sabe muy poco de la infancia o la familia de David Pierce. Realmente la información de su vida muy temprana se sabe solamente por una biografía que él publicó en sus redes sociales. Él decía que era un profesional del entretenimiento y que había empezado a actuar con solamente 16 años. Supuestamente en esa época, más o menos a inicios de los 2000, había participado en una serie juvenil muy conocida. Después también comentó que había conseguido un rol estable en una serie derivada de esa otra, e incluso dijo que había participado en una producción televisiva de una cadena muy importante. En esos espacios online, David aparecía como alguien que ya había tenido una carrera frente a las cámaras. También era muy conocido por organizar fiestas exclusivas y eventos nocturnos, a los que acudían aspirantes a modelos, creadores de contenido y artistas muy jóvenes. Él decía que era un profesional del entretenimiento y un productor. Y es que según él mismo había contado, supuestamente había audicionado para una famosa escuela de teatro en Los Ángeles, y allí había estudiado actuación y luego cine. También afirmaba que había dirigido un reconocido documental con un presentador de comedia de televisión estadounidense, y en su historial figuraba una pequeña productora independiente presuntamente fundada por él, dedicada, según decía él, a apoyar proyectos alternativos, lejos de grandes estudios y presupuestos. Sin embargo, pronto se revelaría que en realidad el historial de David era más oscuro de lo que muchos pensaban. Y es que mientras él trataba de abrirse paso en Los Ángeles en el mundo del entretenimiento, en la misma ciudad había otra chica, cuyo camino no podía ser más distinto al de él. Su nombre era Christy Lee Jill Sellers, nacida el 4 de noviembre de 1997 en Alabama, siendo una de las hijas del matrimonio formado por Dusty y Everett. Christy creció en un hogar muy tranquilo y muy estable, y desde pequeña se destacó en los deportes, específicamente en el fútbol. Lo hacía tan bien que se le auguró una carrera muy prometedora. Pero a los 15 años tomó una decisión inesperada. Dejó los deportes y comenzó a querer ser modelo. Su futuro ya no estaba en la cancha, sino en las pasarelas. Y el mundo del modelaje se le abrió rápidamente a la joven. Tenía disciplina, era fotogénica y sobre todo contaba con una energía que desbordaba en cualquier sesión. Para ella la vida era una aventura y siempre viajaba cuanto podía. Cuando se hizo mayor comenzó a viajar por todo el mundo y no le tenía miedo a nada. Y además, según contaron sus familiares, cada vez que entraba a una habitación, Christy era completamente difícil de ignorar. Era un tornado que llamaba la atención de todos los presentes. Teniendo ese ímpetu se mudó a Los Ángeles y comenzó a trabajar con una prestigiosa agencia enfocada en modelos de alto perfil. En poco tiempo las sesiones, los castings y los eventos se volvieron parte de su rutina. A los 21 años su vida dio un giro drástico cuando Christy se casó sin contarle nada a su familia.
La única que supo fue su hermana, a quien le mandó un mensaje pidiéndole que no le contara nada a su madre. Christy le comentó que se había enamorado de un artista y director de efectos especiales llamado John Sealers, nacido en Sudáfrica. Ellos se habían conocido en una galería de arte allí en Los Ángeles, y después de 7 meses él le propuso matrimonio en un festival. La espontaneidad de Christy era tan grande que decidieron no esperar y casarse en ese mismo momento. La pareja se llevaba muy bien y según Jan, para él ella era todo, libre, divertida e intensa. No era una persona que la sociedad consideraba normal y tenía el espíritu de alguien que quería devorarse el mundo. Cuando los padres de Christy se enteraron de este matrimonio tan repentino, quedaron conmocionados, pero al final ella les explicó que aquella ceremonia no era el final de su historia. También tendrían una boda formal en Alabama con toda la familia presente, y así ocurrió. Jan y Christy regresaron a la ciudad natal de la joven. Ella encontró el vestido perfecto y luego se casaron. Y así la vida siguió hasta el año 2021. Allí, en busca de nuevos retos, Christy comenzó a estudiar diseño de interiores y conoció a una chica llamada Hilda Marcela Cabrales Arzola, nacida en México el 29 de noviembre de 1994. Era hija de una mujer llamada Marcela que se desempeñaba como médico y un hombre llamado Luis Cabrales. Además de eso tenía una hermana menor. Según comentaron, Hilda era aventurera y decidida, casi igual que Christy. La joven había decidido vivir por una temporada en Corea del Sur y luego de eso comenzó a viajar por el mundo conociendo 22 países. Para sus seres queridos era una chica que siempre daba el 100%. Cuando regresó a México después de sus viajes, se graduó con honores de arquitectura y decidió mudarse a Los Ángeles para comenzar el trabajo de sus sueños, ser diseñadora de interiores. A su madre y a su padre les costó mucho dejarla ir, pero no le impidieron nada. Hilda siempre mantenía contacto con ellos y estaba pendiente de todo lo que necesitaban. Así, las dos jóvenes hermosas y talentosas estaban enfocadas en sus carreras, pero también dispuestas a disfrutar la vida. Se llevaban muy bien y querían siempre salir a bailar y conocer gente nueva. Estaban enamoradas de la energía de Los Ángeles, ya que era una mezcla de promesas, oportunidades y brillo. Y siempre querían salir a descubrir la ciudad, querían ver qué tenía ese lugar para ofrecerles. Pero no se daban cuenta que Los Ángeles tenía un lado muy aterrador y ellas estaban a punto de conocerlo. Así llegamos al viernes 12 de noviembre de 2021. Christy pasó el final de la tarde disfrutando de un atardecer en la playa con su gato. Desde ese lugar le envió fotos a Jan, quien había viajado a San Francisco para visitar a su padre. Para esa noche, Christy le comentó que tenía el plan de salir con Hilda y otra amiga que hasta el día de hoy no ha sido identificada. Las tres al final se reunieron y la noche de chicas empezó en un lugar donde había un DJ que les encantaba. Después, pasada la medianoche, fueron a una fiesta. Allí se tomaron distintas fotos. Un video grabado con un celular y publicado en las redes sociales muestra a Hilda y a Christy bailando en una sección reservada del evento, un área que supuestamente tenía que ser más controlada y más segura. Sin embargo, este video se convirtió en el último registro con vida de ambas. Para ese momento Jan ya se había ido a dormir, y al día siguiente, muy temprano, cuando se despertó, vio que Christy le había enviado un mensaje. Él le contestó, pero ya no obtuvo respuesta. Al principio asumió que estaba durmiendo porque había pasado toda la noche fuera con sus amigas, pero después notó algo extraño. Ambos tenían la opción de compartir la ubicación en sus teléfonos. Entonces de pronto vio que la localización de Christy cambiaba y marcaba un hospital. Esto inmediatamente hizo que una alarma se encendiera en su cabeza. Sin recibir respuestas de su esposa, decidió llamar al centro de salud. Allí le confirmaron que en efecto Christy estaba ingresada y en la sala de emergencias. En ese momento él entró en pánico. I called the hospital. They told me that she was in the emergency room, and at that point, I'm in raw panic. Fue al aeropuerto rápidamente a tomar el primer vuelo que había a Los Ángeles, y mientras esperaba salir del lugar, llamó a los padres de Christy para ponerlos al corriente de la situación. Mientras tanto, en México, la familia de Hilda también estaba recibiendo una llamada. Le habían informado que la joven estaba luchando por su vida en terapia intensiva en un hospital en Los Ángeles. I received a phone call in the middle of the night saying that she was so ill. She was very bad. She was intubated. Mientras tanto, en Alabama, después de hablar con Jan y de comunicarse con el hospital, la familia de Christy recibió las noticias más devastadoras. La joven no había sobrevivido. I was just told, I'm very sorry to
inform you, Miss Strauss, but she was dropped off at our hospital on the outside, kind of like a bag of garbage. And she didn't make it. And I said, what do you mean she didn't make it? They said, it is now a police matter. I hung up and I fell apart. Acababa de cumplir 24 años y según comentaron había sufrido una sobredosis de drogas. Un desenlace inimaginable para una vida llena de energía. Cuando Jan llegó al hospital se encontró con la otra amiga que había estado en la fiesta. Ella le comentó que se había ido más temprano y por eso no estaba con las chicas. Además de eso, para ese momento, la amiga de Christy y Jan no se habían podido comunicar con Hilda. Si bien su familia ya sabía que estaba en un hospital, a ella la habían dejado en otro completamente distinto. Y es que ambas jóvenes habían sido abandonadas en horas de la madrugada en distintos hospitales de Los Ángeles. Rápidamente los detectives llegaron al primer hospital donde estaba Christy y comenzaron a revisar las cámaras de seguridad. El personal relató que ella había llegado en un automóvil negro sin placas que se había detenido frente a la entrada de emergencias. 2 hombres bajaron y dijeron que una chica había sido encontrada por ellos desmayada en la vereda. Comentaron que solo estaban siendo buena gente al llevarla. No dieron sus nombres ni teléfonos de contacto y luego se marcharon. Posteriormente ya Jan y la amiga de Christy e Hilda pudieron ver dónde estaba la joven. Pasadas unas horas después de que Christy perdiera la vida, al final Jan y la otra amiga supieron algo de Hilda y fueron al hospital para ver cómo estaba. La mujer estaba en coma y su vida pendía de un hilo. Y cuando hablaron con las autoridades del hospital les dijeron algo completamente idéntico a lo que había pasado con Christy. Unos hombres la habían dejado fuera de la sala de emergencias y se perdieron sin dejar rastro. Ya con esto todo el mundo podía comenzar a pensar que algo horrible había pasado aquella noche. Si bien Christy ya había perdido la vida, la familia de Hilda todavía estaba esperanzada de que ella pudiera despertar del coma. And I thought, when we are there, things will change. She will wake up. Pero los médicos no les daban el mejor augurio en esa situación, ya que estaba sumamente delicada, pero la familia esperaba que ocurriera un milagro. Mientras tanto, la familia de Christy se preparaba para darle el último adiós. El cuerpo de la joven fue cremado. La mitad de la ceniza se entregó a Jan y la otra mitad a su familia en Alabama. It was important because I know how happy she was when she found it. She swirled like a princess, literally in it. Si bien la familia de Christy en un primer momento se quedó con el hecho de que ella había sufrido una sobredosis, Jan no estaba seguro de eso, y por su parte se mostró decidido a conocer la verdad. I wanted to get to the bottom of exactly what happened that night. De ese modo, Jan comenzó su propia investigación, y lo primero que quería hacer era una línea del tiempo de lo que había sucedido aquella noche. Él logró hacer esta línea del tiempo, primero basado en los planes que Christy le había contado, en algunas conversaciones que había tenido con amigos y en las huellas digitales que había dejado. Fue así como se convenció de que lo que hubiera ocurrido esa noche había sucedido en una última dirección, donde él vio que su rastro se perdía. Decidido a encontrar la verdad, el hombre publicó esa última dirección donde sabía que Christy había estado antes de aparecer en el hospital en las redes sociales, y comenzó a preguntar y a pedir ayuda. La respuesta fue inmediata. Varios usuarios le comentaron que en ese lugar vivía alguien con una reputación muy cuestionable y que había abundante información sobre él en internet. El nombre que se repetía era el de David. Esta conclusión a la que llegó Jan también fue la misma a la que llegaron los detectives del caso, luego de comenzar a seguir las pistas que provenían de la señal del teléfono de Christy. Así los uniformados se acercaron al lugar y comprobaron que en la entrada de la vivienda estaba estacionado un automóvil, que coincidía con la descripción suministrada por el personal de ambos hospitales de ese automóvil misterioso que había llevado a las jovencitas. Así, en medio de las indagaciones, la policía comenzó a creer que Hilda y Christy conocieron a David en esa fiesta a la que habían ido después de pasar un rato con su amiga. Inmediatamente después de esto comenzaron la investigación. El hombre había logrado mantenerse durante años fuera del radar de la policía, pero su pasado estaba a punto de salir a la luz. Porque para empezar, cuando los investigadores revisaron su supuesto recorrido profesional, descubrieron que todo era mentira. No existían créditos verificables. Muchas de las producciones que él mencionaba no contaban con registros claros en bases de datos,
y algunas personas que lo trataron en esa supuesta etapa de su carrera comentaron que simplemente era una fachada que él había diseñado para impresionar. Mientras tanto, unos días después, el 24 de noviembre, la familia de Hilda tomó una decisión muy dolorosa: retirarle a la joven el soporte vital. Un día antes de cumplir 27 años, su historia llegó a un abrupto final. Había fallecido a causa de una sobredosis de drogas, al igual que su amiga Christy. Según los estudios completos de ambas, tenían en el cuerpo fentanilo, cocaína, ketamina y GHB, un potente sedante utilizado de forma ilegal. Hilda además tenía éxtasis y otras sustancias que no fueron identificadas. Después de estas pruebas forenses, de la investigación de las autoridades y de la que había hecho Jan por su cuenta, se tipificaron las dos muertes como homicidios. La policía inmediatamente comenzó a revisar distintas fotos de la fiesta a la cual habían ido las chicas, y en estas se vio a David con Hilda, divirtiéndose en el área exclusiva del evento. Basados en las declaraciones de testigos, averiguaron que David había llegado con una bolsa de cocaína al lugar. Se estima que más o menos unos 30 gramos. Él estaba dispuesto a compartirla con quien pudiera conocer. Posteriormente, los investigadores obtuvieron una serie de mensajes enviados entre Christy e Hilda, más o menos a las 4:21 de la madrugada, mientras aún las dos se encontraban en la fiesta. En ese intercambio acordaron encontrarse para consumir la sustancia que David llevaba. Adicionalmente, un testigo afirmó haber visto a David entregar lo que parecía ser una sustancia ilegal a las jóvenes, y ellas supuestamente después de eso la habían consumido. Gracias a un video de vigilancia tomado más o menos a las 5 de la mañana, se pudo ver a Hilda y Christy saliendo con David de la fiesta y además otros dos hombres, los cuales se identificaron como su compañero de piso llamado Brandt Osborne y su amigo, un fotógrafo de nombre Michael Asbanch. A las 5:11 de la mañana todos se subieron al automóvil de Brandt, y unos minutos después las cámaras registraron la llegada del vehículo frente al apartamento de estos dos hombres. Varias personas descendieron y luego fueron hasta la entrada del edificio. Se sabe que si bien todo el grupo entró al apartamento, se encontraban en habitaciones distintas, porque a las 5:30 de la mañana, Christy le envió un mensaje a Hilda, con unos emoticones de ojos abiertos que expresaban su urgencia y diciendo que era hora de marcharse. Hilda le respondió que pediría un automóvil a través de una aplicación y que seguramente la recogería en 10 minutos. Pero 13 minutos más tarde el vehículo se detuvo en el lugar y después de esperar 5 minutos sin que nadie se acercara, se fue, sin Christy y sin Hilda. Para los investigadores resultó bastante evidente que las chicas ya en ese momento estaban allí en contra de su voluntad, y que a pesar de que querían irse, estos tres hombres no las dejaron. No se sabe exactamente qué ocurrió dentro del apartamento en las siguientes horas. Eso sí, un vecino escuchó a alguien quejándose de dolor. Sin embargo, por razones desconocidas, no llamó a la policía. Lo que sí se sabe es que más o menos a las 11 de la mañana se pudo ver en las cámaras de seguridad a David y a Brandt, quienes estaban cargando a Christy por las escaleras traseras del edificio. En estas imágenes se puede ver cómo David se asegura que no haya testigos mientras están trasladando a la mujer. Las cámaras registraron que intentaron cubrir su identidad usando gorra, mascarilla y suéter con capucha antes de marcharse. Posteriormente condujeron al hospital y más tarde fueron de vuelta al domicilio por Hilda. La sacaron igual que Christy y nuevamente se fueron, pero esta vez, como sabemos, a otro hospital. Mientras la investigación avanzaba, la familia de Hilda trataba de despedirse de ella y decidieron donar sus órganos. Ya de regreso en México se reunieron con amigos y familiares para darle la última despedida, todos vestidos de blanco y recordando a la mujer que simple y sencillamente quería comerse el mundo. And we just started dancing and we were laughing and hugging and it was beautiful. I felt like she was there. Unas semanas después hubo un avance en el caso, cuando la policía al final arrestó a David de 39 años, a Brandt de 42 y a Michael de 47. Poco tiempo después, eso sí, Brandt y Michael fueron liberados, sin que se presentara ninguna acusación en su contra. David, en cambio, no corrió con la misma suerte. Quedó detenido, pero no fue por el caso de las chicas, ya que lo que surgió entonces resultó para algunos incluso más inquietante que eso, ya que cuando él apareció en los noticieros, otras mujeres se animaron a acercarse a las autoridades para relatar las experiencias horribles que habían tenido con él. Así, David fue acusado de 4 cargos de agresión sexual. Según reveló la fiscalía, estos ataques habían ocurrido en el año 2010, cuando había llevado a 4 mujeres distintas en días distintos a su apartamento.
A todas les había dado una bebida para que se marearan, y una de estas mujeres contó a los medios que había quedado traumatizada e intentó advertir a otras sobre él mediante un blog. Fue entonces cuando ella también descubrió que no estaba sola y que había más víctimas. La mujer comentó que había conocido a David en un momento difícil, cuando se estaba divorciando y enfrentaba problemas económicos. Se dejó impresionar por él, quien hablaba de celebridades que supuestamente conocía y se presentaba como un productor muy renombrado en Hollywood. He would talk a lot about celebrities that he knew and introduce himself as a producer for Paramount Pictures. Sin embargo, la mujer se dio cuenta que David mentía y que nunca había trabajado en un estudio de cine. Aún así, no tuvo el mismo destino que Christy e Hilda y pudo huir de su camino. Y es que una noche él la drogó y ella durmió hasta las 4 de la tarde del día siguiente y se despertó sintiéndose extraña y aturdida. David estaba en la habitación riéndose y parecía excitado, y comenzó a contarle cómo mientras ella estaba inconsciente, él había agredido sexualmente, describiéndole todos los actos que había cometido. Desde aquel momento, ella decidió salir de la vida de David, pero eso sí, por miedo, no lo denunció. Mientras los meses pasaban, en mayo de 2022, la fiscalía añadió 3 nuevos casos de agresión sexual en contra del hombre, y luego 2 meses después fue formalmente acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, por quitarle la vida a Hilda y a Christy. En esa ocasión, la fiscalía presentó pruebas de ADN. Había ADN de David en los cuerpos de ambas chicas, incluidos restos debajo de las uñas de Hilda, lo que apoyó la hipótesis de que ella se había defendido y él había abusado de ella. En cambio, en el apartamento que este hombre compartía con Brandt no hallaron ninguna droga. Posteriormente, el mismo Brandt fue imputado por 2 cargos de encubrimiento, ya que para los fiscales él había ayudado a transportar los cuerpos y a destruir las pruebas como las drogas que había en el apartamento, pero que él no había drogado a las chicas ni tampoco había abusado de ellas. Y es que según comentaron las autoridades, el hombre le había dicho a un compañero de trabajo que si la policía hubiera encontrado las cosas que él tenía escondidas en el auto, habría tenido un gran problema. Una cosa que sí representó un gran desafío para la policía fue el hecho de que no se encontraron las sustancias ni en casa de este hombre, ni en ningún automóvil, ni encima de él. Esto representaba un gran reto porque ellos tenían que demostrar que había sido David quien le había dado de manera deliberada estas sustancias a las chicas para abusar de ellas. Y es que para las autoridades y según la línea del tiempo, Hilda y Christy todavía estaban conscientes cuando comenzaron a intercambiar aquellos mensajes en los que decían que tenían que irse de la casa. Y fue entre estos mensajes y el hecho de que el automóvil llegara a recogerlas que alguien las había incapacitado en la casa. Y eso era lo que tenían que demostrar, que esa persona había sido David. A pesar de todos estos retos, el juicio comenzó en el año 2023 y la historia dio un giro inesperado, cuando la fiscalía mostró a Michael como un testigo clave. Él comenzó a relatar los detalles escalofriantes de lo que había sucedido aquella noche. Según su testimonio, David les había ofrecido cocaína de manera generosa a muchas personas en la fiesta. Luego de eso decidió llevarse a Christy y a Hilda. En un primer momento, ellas decidieron ir por su voluntad al apartamento. Michael comentó que una vez en el apartamento David comenzó a preparar algunas bebidas y una dijo que tenía vodka. Michael dijo que después de beber esta bebida él había tenido mareos inmediatos. Y fue en ese momento que David sacó más cocaína. Supuestamente dijo que era de buena calidad. Tanto él como las chicas probaron las sustancias, pero inmediatamente sintieron un dolor intenso y un ardor en las fosas nasales. El hombre confundido le preguntó a David qué era lo que habían inhalado, y él simplemente se empezó a reír. Michael comentó que se había sentido debilitado y fuera de control, y luego de eso se dio cuenta que Hilda y Christy permanecían inmóviles. Comentó que luego tenía recuerdos muy vagos de lo que había sucedido en la noche, pero por la mañana él vio que Christy no parecía estar viva, y le suplicó a David que la llevara al hospital, pero este se negó. Supuestamente en sus palabras textuales, dijo que una vez que estuvieran sin vida ya no podrían delatarlo. El hombre aseguró al jurado que esa frase lo marcó profundamente. Durante el juicio, que se extendió por más de 2 años, también testificaron todas las mujeres que habían sido atacadas por David. Como se esperaba, gran parte del proceso se centró en determinar si él le había dado estas drogas intencionalmente a las chicas con el propósito de agredirlas. Por su parte, la defensa intentó desacreditar la acusación, alegando que ellas podían haber ingerido las sustancias de otra persona o incluso accidentalmente.
Sin embargo, el tribunal rechazó esta postura y en febrero de 2025 encontraron a David culpable. Ya el miércoles 29 de octubre de ese mismo año, David Brian Pierce fue sentenciado a 146 años por los abusos sexuales cometidos a las jóvenes y a cadena perpetua por los 2 homicidios. Por su parte, su amigo Brandt también fue acusado y tuvo su propio juicio, el cual lamentablemente se declaró nulo, porque el jurado no llegó a un veredicto unánime. Para el momento en el que estamos haciendo esta grabación, el hombre se encuentra en libertad bajo fianza y podría enfrentar un nuevo proceso próximamente. Ahora que conocen todos los detalles de lo que pasó, cuéntenme ustedes qué opinan de este caso. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy triste, que ha tenido ya un responsable en la cárcel y que esperemos pues la otra persona que también tuvo un juicio pueda ir también a la cárcel y pagar por lo que hicieron con estas jóvenes. Y además pues también un caso que nos presenta cómo es de complicado y difícil el mundo del entretenimiento y de estas personas que crean vidas falsas y quieren presentarse como personas exitosas y de esa manera atraer a otras a su alrededor para hacerles daño. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Además de eso también me pueden encontrar en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR y en mi nuevo proyecto que ya les comenté al inicio, Voces que no se apagan, donde estamos realizando distintos tipos de entrevistas. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.